Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de su programa Desde el Observatorio. Programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes tenemos un interesante programa dedicado a asuntos que tienen que ver con la sociedad puertorriqueña, los problemas que le aquejan, temas que tienen que ver con gobierno, participación ciudadana y temas relacionados. En el día de hoy tenemos un programa interesante sobre la Clínica de Derecho y Salud de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Nos acompañan la licenciada Dania Marí Matías Breván, quien fuera mi estudiante. Saludos, Dania. Saludos, profesor. Un placer estar aquí con usted. Igualmente. Un feliz reencuentro que tuvimos luego en la graduación, ¿verdad? Pasada. Sí. Y me alegró mucho. Siempre un gusto verle. Ver tu progreso. Y tenemos también a Linet Lorenzo. Saludos, Linet. Saludos, profesor. Buenos días. Linet es estudiante clínica de la Clínica de Derecho de la Facultad de Derecho y Salud de la Facultad. Antes de comenzar tengo que hacer los anuncios parroquiales. Los voy a hacer al principio y los voy a hacer al final. El primero es que invitamos a los compañeros, a los radioescuchas, aquellos que tengan más de 60 años, a participar en una encuesta que estamos llevando a cabo sobre la situación de los adultos mayores en Puerto Rico. A esa encuesta se puede acceder de varias formas, así que la estamos socializando, la estamos dando a conocer a través de las redes sociales, pero también pueden acceder a ella a través de la página web observatorio.pucpr.edu, observatorio.pucpr.edu, y allí buscan el botón que dice participar en encuesta sobre adultos mayores. Es una encuesta que hasta ahora hemos podido promediar que el que la llena tarda solamente 11 minutos en llenarla y nos va a dar muy buena información para compartir con los realizadores, los formuladores de política pública en el país. Por otro lado, aquellas personas que le interesan los temas de administración pública, los estamos invitando a la conferencia de la Asociación de Administración Pública de Puerto Rico. Esto es una organización que une a profesores, estudiantes y funcionarios públicos. Así que va a haber ponencias desde esos tres lados, ¿verdad? Así que en adpupr.com, adpu de Administración Pública, PR de Puerto Rico.com, allí buscan la pestaña que tiene que ver con la conferencia y pueden acceder entonces a registrarse y participar de esta excelente reunión de especialistas en el área. Vamos a hacer una breve reseña de nuestras ponentes en el día de hoy. Tengo a la licenciada Matías Breván, quien obtuvo un bachillerato en estudios liberales con concentración en ciencias políticas de la Pontificia Universidad Católica. Posteriormente obtiene una maestría en administración pública y ahí fue que la conocimos. Luego inicia estudios de Derecho en el año 2018. Durante su formación fue parte del cuerpo de investigadores y redactores de la Revista de Derecho Puertorriqueño. Perteneció a varias organizaciones, entre ellas la Hispanic National Bar Association y miembro de la Organización Pro Derechos de la Mujer. En el año 2020 obtiene el grado de Juris Doctor con honores y la distinción Magna Cum Laude y fue admitida a la profesión en el 2022. Tenemos a Linet Lorenzo Barreto, es una profesional con una trayectoria en el servicio comunitario, la educación y el derecho. Posee un bachillerato en investigación criminal, una maestría en asuntos públicos y ciencias forenses y actualmente cursa su grado de Juris Doctor en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,
donde se ha destacado por su compromiso. Saludos a ambas de nuevo. Saludos, Gracias, profesor. Pues venimos a hablar hoy de la Clínica Derecho y Salud, y lo primero, ¿verdad?, que resalta entonces, o quisiera que le explicaran a la audiencia, es qué es eso, ¿verdad?, y de qué trata ese proyecto importante que tenemos aquí en la universidad. Pues, profesores, esta clínica tuvo sus inicios en agosto de 2024. Allí fue que la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia y el National Health Law Program colaboraron, ¿verdad?, para que esta clínica viera la luz. Esto surge como de una investigación que hizo la doctora Nilka Muñoz durante el verano con varios de los estudiantes, y comienza como tal en agosto de 2024. Esta clínica está dirigida a personas que reciban el plan vital y que se le haya denegado algún servicio a través, ¿verdad?, de lo que es el Medicaid, el plan vital y sus aseguradoras. Ok, interesante eso. Hábleme un poquito de por qué surge la necesidad de ese proyecto y enséñeme, digamos, algunas estadísticas que tengan que ver con ello. En Puerto Rico hay aproximadamente 1.5 millones de beneficiarios del programa federal de Medicaid, el famoso Plan Vital. Esto representa la mitad de toda la población, y los datos sobre la cantidad de reclamaciones que se han presentado a las aseguradoras ante la Administración de Seguro pues son escasos. No cuadra la cantidad de personas que tienen el plan versus la cantidad de reclamaciones que se pudieran estar viendo. Por otra parte, la Oficina del Procurador del Paciente es otra entidad creada por el gobierno que también puede recibir reclamaciones en violación a la Carta de Derechos del Paciente, pero son procesos que han creado el Estado y que no sustituyen ningún requerimiento del gobierno federal sobre los establecimientos de estos procesos. Viendo las estadísticas y el estudio de la doctora Nilka Muñoz, se prevé que para el 2050, o sea, para el año 2050, aproximadamente 4 de cada 10 ciudadanos de Puerto Rico van a ser adultos mayores. O sea, es una estadística un poquito alarmante, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, nosotros hicimos un ensayo. Yo hice un ensayo para un libro que se iba a hacer aquí en la universidad y que no salió, y tengo ese ensayo por ahí para publicarlo en otro lado. Y le llamaba a ese fenómeno la oleada plateada o la ola plateada, ¿verdad? Es un término que me copio un poco de la literatura, que usan un término más fuerte que le llaman el silver tsunami. O sea, el tema de los adultos mayores es tan grande, ese desfase en la pirámide poblacional está tan cargada para el lado de las personas mayores de 60 años, y para la fecha que señala, 2030 y 2050, vamos a tener una población mucho más envejeciente, y este tipo de programas y proyectos pues se hacen bien necesarios. Llama la atención, ¿verdad?, la necesidad de puntualizar en esta población la existencia, primero, que se pueden quejar y que pueden llevar pueden reclamar sus derechos, ¿verdad? Así que, Dania, mencionaste la investigación de la doctora Nilka Muñoz. ¿Me puedes hablar un poquito de qué se encontró allí? Sí, quisiera añadir a lo que estaba hablando Lynette, que es interesante, profesor, el hecho de que muchas de estas querellas y quejas precisamente son de adultos mayores. Y muchos de los clientes que hemos atendido en nuestra clínica han sido adultos mayores que sus familiares, no necesariamente sus hijos, sus hermanas, personas, amigos, han atendido durante cierta cantidad de tiempo y van precisamente por recursos o elegibilidad, no porque se le ha denegado un servicio en cuanto a su tratamiento. Así que hay que tener ahí hago un paréntesis en cuanto a que muchos de los casos que hemos visto han sido precisamente personas que ya no tienen el servicio de Medicaid y que son adultos mayores por recursos, porque todo lo que llega en el Seguro Social se lo guardan en una cuenta, sí, y ya pasa de los $2,000 ya no es elegible. Y según la experiencia de tu programa, entonces pueden ser elegibles. Pueden ser elegibles porque lo que hay que notar es que
que vayan acompañados, ¿verdad?, de una persona que conozca el tema, o que busquen servicios como los que provee la clínica. Claro. Pero se tiene que hacer, en esas oficinas del Medicaid, tienen que hacer una especie de excepciones. Por ejemplo, hay que descontarle cuando la persona va a escoger un seguro de vida, cuando la persona tiene tal vez algún seguro para su muerte, hay que descontarle todo eso. También se hacen descuentos por medicamentos. Son cosas que las personas, ¿verdad?, el ciudadano común muchas veces no conoce. Así que ahí está la necesidad de estar educado en cuanto a estos temas. Claro, sí, que una cosa es el ingreso bruto y otra sería el neto, ¿verdad? De cómo todas estas renglones que señalas y que los especialistas de tu clínica sabrán, pues se descuentan de ese ingreso que recibe la persona bruto mensualmente, ¿verdad? Cuando miramos realmente un ingreso de $600 de un adulto mayor, realmente, ¿verdad?, no le da para mucho, Claro. pero si se los guardan constantemente en su cuenta y pasa de los $2,000, va a ser inelegible ante el Medicaid. Sí, de hecho, esos niveles de ingresos que señalas son muy cercanos a la línea de la pobreza. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, pues, sería triste que una persona se quedara sin esos apoyos y se fuera como por un agujero negro, ¿verdad? Pues porque no se conocen esos detalles. Entonces, háblame de la investigación de Nilka. Esta investigación que hizo la doctora Nilka Muñoz, que es la gerente del proyecto, demuestra que la totalidad de las personas beneficiarias del plan de salud del gobierno, aproximadamente 0.1% de la población, ha podido presentar querella. Esto es preocupante, tomando en consideración que 1.5 millones de personas reciben Medicaid. Es decir, hay un desconocimiento sobre los derechos del paciente. Hay un desconocimiento de la población sobre que puede presentar una querella o una reclamación cuando se le ha denegado algún servicio. Y precisamente ese es el objetivo de esta clínica, que las personas pierdan el miedo, que las personas se atrevan a ir en contra de la aseguradora, en contra de lo que es el ecosistema de salud cuando no se está respetando un derecho del ciudadano. Claro, yo te diría que ahí hay algo de el doctor Eduardo Seda Bonilla, profesor ya distinguido de la Universidad de Puerto Rico, me parece que ya no está con nosotros. Tenía un estudio que se llamaba La cultura cívica en Puerto Rico y encuentra varias cosas, una de ellas que obviamente, y eso ustedes lo saben como personas que estudian Derecho o estudiaron Derecho, que las personas no conocen mucho sus derechos. Uh-huh. Y la otra es el ejercicio de los derechos. O sea, yo puedo tener el derecho, pero si creo que molesto a alguien o creo que van a tener alguna represalia en contra de mí por hacer valer mis derechos, pues me quedo callado. Y es algo, ¿verdad?, de que hay que ayudar a cambiar en el país. Totalmente. Y hablando un poquito de eso, en nuestro proyecto Visita, es un proyecto comunitario, así que de hecho es el primer proyecto comunitario dirigido, ¿verdad?, al derecho a la salud en Puerto Rico específicamente. Hemos visto en las ferias de salud que hemos tenido mucho miedo de la gente en tal vez yo no me atrevo a presentar una querella porque me pueden quitar el plan, pero realmente es un derecho y que usted va a hacer, se va a quedar sin ese servicio, sin ese medicamento que su doctor le dijo, mira, este es el mejor que te funciona, pero ellos te están dando por eso te sientes como te sientes. Entonces, hacer valer sus derechos debe ser prioridad. Sí, también fíjate que la población, sobre todo los adultos mayores, entiendan que la forma de decidir de los seguros médicos a veces es denegar, pero tienen unos procesos yo te los puedo llamar mal apelativos, ¿verdad? Uh-huh. O de reconsideraciones que hay que agotar. Correcto. Y están allí para eso. Y en muchas ocasiones, pues usted explica, o la persona que lo asiste, como ustedes en la clínica,
conocen ese procedimiento, se explican bien los detalles, su médico provee una documentación adicional y posiblemente esa denegación se convierta en una aprobación. Correcto. Y de ahí pues la importancia. ¿Qué cosas promueve este proyecto de Derecho, Justicia y Salud? Sí, pues Linet nos puede hablar un poquito de eso. Bueno, el programa, su base es promover el acceso a la justicia más que todo, ¿verdad? Ese acceso a la salud a través del servicio directo a estas personas beneficiarias del Plan Vital. Se ofrecen los servicios de representación legal de estos clientes para proteger su derecho a la salud y proveerles las herramientas necesarias para que puedan lograr ese tratamiento. Que muchas veces la denegación de esos tratamientos no es por una cuestión de que es mejor o no para el paciente, simplemente es una cuestión económica. Ellos buscan cuál es el medicamento más económico, no buscan cuál es el medicamento más efectivo para el paciente. Y ahí es donde entonces nosotros entramos. Correcto. Claro. Este proyecto también, profesor, tiene ¿verdad? Un componente, como le dije, comunitario que busca asesorar y brindar ayuda comunitaria a personas que están acompañando a estos pacientes en ¿verdad? En sus comunidades. Uh-huh. Así que nosotros también brindamos apoyo de educación, ¿verdad? Le tratamos de que sea de la mano con el representante legal, pero muchas veces no solo con el representante legal, sino con su familia, y buscamos que otras organizaciones se integren para tal vez brindar apoyo psicológico, si es un adulto mayor o si es una persona que está sufriendo de cáncer. Así que también este proyecto busca que se integre la familia, que se integre los estudiantes, que se integre la comunidad en general. Una pregunta que me surge, si son procesos con los seguros médicos, ¿por qué el tema de la asesoría y representación legal, verdad? ¿Es en procesos administrativos o es en procesos judiciales o es en ambos? ¿Me puedes explicar? Sí, eso va a depender de la denegatoria, de la carta que le llegó al paciente diciéndole se le denegó su servicio por tal razón. Primero le llega de la aseguradora. Ese es el primer paso. Usted solicita el servicio y la aseguradora le va a decir si es elegible o no. Cuando la aseguradora le dice no es elegible, el paciente, ¿verdad?, tiene un derecho de apelación ante la aseguradora en primera instancia. Una vez la aseguradora vuelve a decirle no eres elegible, ahí entonces, dependiendo si es elegibilidad o si es una denegación de un servicio o un tratamiento, va a la Administración de Seguros de Salud, mejor conocida como la ACES. Y entonces ahí se presenta una querella administrativa. Y ya va el proceso, ¿verdad? El proceso administrativo. Pero muchas veces no necesariamente vamos a llegar ahí. Tuvimos un caso muy interesante en la clínica donde no tuvimos, ya la paciente había recurrido a la Administración de Seguros de Salud, pero nosotros decidimos como abogados no recurrir a la CES, sino que presentaron un recurso extraordinario. En el tribunal ya. Porque era, ¿verdad? Era un procedimiento expedito y en este caso era una paciente con cáncer, así que necesitábamos un remedio rápido. Entonces no ameritaba, ¿verdad? Llevar a la persona por todo el trámite administrativo. Claro, que ya había pasado todo el trámite administrativo. Así que de eso va a depender. De si la persona, si lo que nosotros como abogados lo que miramos es cuál es la mejor agencia que le puede ayudar o quién me puede ayudar a resolver esto, si en muchas ocasiones es de manera extrajudicial. Sí, eso estaba pensando, que muchas veces es casi mediar. Ustedes claro, pero si yo no veo mucha buena fe de la otra parte, pues entonces ahí nos movemos a, ¿verdad?, agotar los remedios administrativos o nos movemos ya en un recurso extraordinario al tribunal, si es que, ¿verdad?, dentro del derecho se amerita que se vaya al tribunal o no. Va a depender de la, ¿verdad?, de lo que el paciente está buscando. Si, por ejemplo, es una persona con cáncer que no ha recibido tratamiento hace más de 8 meses, yo necesito que lo atiendan rápido. Claro, entiendo. Esta relación entre la educación y esta búsqueda del acceso a la justicia que ustedes
¿verdad?, promueven. ¿Cómo se logra eso? Bueno, nosotros lo que buscamos es desarrollar esa sensibilidad, esa humanidad y esa conciencia social de las nuevas generaciones de abogados y abogadas en el tema de derechos por denegatoria y acceso a servicios a través de servicios, ¿verdad?, de la salud. Estamos buscando formación de trabajadores y trabajadoras comunitarias para la justicia en salud, que son los famosos Health Justice Workers, ¿no? Y como dijo la licenciada Matías, es un componente que busca colaboración, ¿verdad?, de la comunidad, de los familiares, porque muchas veces estos pacientes conocen, lo primero es que mayormente no conocen de los servicios, ¿verdad?, no conocen de los derechos que tienen. Y otra parte muy pequeña, muy reducida, sabe que tiene esos derechos, pero no saben cómo ejercerlos, no tienen los recursos, no tienen un familiar que los lleve y dicen, pues no puedo hacer nada, aquí me quedo. Y ahí es donde nosotros colaboramos con ellos. Esa es la famosa representación, esa es el asesoramiento y todo lo demás. Entiendo. Y Dania, en términos, bueno, yo creo en términos de la relación entre tratar de buscar acceso a la justicia en términos del proceso de política pública, ¿cómo se incide en él? Sí, nuestro proyecto también tiene un aspecto de política pública dependiendo de lo que nos llegue. Si, por ejemplo, tenemos varias organizaciones que se han acercado, ¿verdad?, de diferentes pueblos, de diferentes partes de la isla, buscando desarrollar alguna política pública dependiendo de lo que esté pasando. Ellos nos llevan el insumo de, mira, tengo este paciente o tengo estos pacientes que se les ha denegado un servicio porque entienden que no... un ejemplo, profesor, en la Asociación Renal de Puerto Rico nos ha llevado un proyecto para que nosotros hagamos una política pública buscando, ¿verdad?, acceso a servicios de salud para este tipo de pacientes. Ahí nosotros nos reunimos, buscamos cuáles son, ¿verdad?, los puntos que debemos tocar y nos agrupamos y hacemos que los estudiantes participen, porque, ¿verdad?, estos van a ser futuros abogados de Puerto Rico y necesitamos que en Puerto Rico el ecosistema de salud mejore y se mueva para proveer un mejor acceso a los servicios de salud. Pues amigos, aquí el tiempo vuela, así que tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos en breve en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio hablando sobre el tema de la Clínica de Derecho y Salud. Dania, nos habíamos quedado en el segmento anterior hablando de la política pública. Así Correcto. que quisieras abundar un poquito en eso, que tuvimos que cortar un poco ese segmento. Sí, el componente de política pública en este proyecto es sumamente importante, profesor. Precisamente por lo que le hablaba en el principio, nuestro país, ¿verdad?, está sufriendo en el ecosistema de salud mucho cambio. Hemos visto que se le deniegan a los pacientes eh, cosas que no deberían. O sea, la salud de nuestra población realmente merece más. Entonces, desde ese punto de vista, legislar políticas públicas que realmente creen un acceso a los servicios de salud es imprescindible. A mí me gusta mucho lo que dices porque es un prejuicio, ¿verdad? Lo que te voy a decir, porque yo no he estudiado derecho. Pero me parece que a veces los abogados y abogados en formación toman la ley y los reglamentos como algo dado. O sea, esto es algo que ya existe y entonces yo voy a implementarlo y yo voy a atender mis clientes y a llevar mis casos alrededor de eso. Pero lo cierto es que el derecho es algo que se transforma, ¿verdad? Claro. Y la reglamentación también es algo que se transforma. Y una cosa que promovemos aquí desde el observatorio es precisamente esa participación de los distintos segmentos de la sociedad, sobre todo ese sector más educado, que son los estudiantes de derecho, que son los profesores de derecho, donde si ven una situación que está mal, pues proponga algo, Claro. ¿verdad? Y búsquese en el proceso de política pública, y tú te acuerdas de mi clase,
pues uno busca asociados, uno busca actores, uno busca grupos que apoyen ese cambio. Y es algo muy bonito, ¿verdad? El que tengan ustedes allí en la Escuela de Derecho, y no creo que haya muchos laboratorios de política pública. O Totalmente. sea, que yo creo que es un área donde de crecimiento en los estudios del derecho en Puerto Rico. Y no solo eso, buscamos también que aunque esta clínica, ¿verdad? La clínica Asistencia Legal es el último lugar donde llega el estudiante y aunque, ¿verdad? Durante sus 3 años o 4 años, dependiendo si es nocturno o diurno, han tenido la oportunidad de hacer una política pública, tal vez no han tenido la oportunidad de desarrollarla sobre un tema real que está ocurriendo en el país y que, ¿verdad? Es importante en ese momento. Así que nosotros también en esta clínica buscamos personas expertas, traemos personas expertas que nos ayudan a, mira, este es la forma que se debe usar para hacer una política pública y para que ellos aprendan y se desarrollen y cuando estén en la práctica digan, ya yo pasé por esto porque lo aprendí en la clínica Es un laboratorio, digo, y también es una avenida de empleabilidad totalmente. porque pues muchos de nuestros egresados de Derecho y de Administración Pública terminan en la asesoría legislativa o en la asesoría ejecutiva. Y no es lo mismo que te diga tu jefe, redáctame un proyecto de ley ahí y que sea la primera vez que tú ves algo como eso, haber pasado por un laboratorio o por unos laboratorios donde ya has tenido una experiencia real con eso. Me gustaría que me hablaran de la participación de los estudiantes, ya que traje el tema, dentro de este proyecto. Y después me gustaría, Linet, que me dijeras cuál ha sido tu experiencia particular. Claro que sí. ¿Ok? Pues mire, profesor, los estudiantes esta clínica busca que el estudiante de derecho, ¿verdad? Y no solo el estudiante, tal vez los colaboradores comunitarios, crear una sensibilidad en el estudiante, no, cuando salgan de aquí, sí, soy abogado, pero soy un abogado que también lucha y aboga por los derechos del ciudadano y sobre todo los más necesitados. Así que además de enseñarle, ¿verdad? Y de promover que estos estudiantes, futuros juristas ¿verdad? Abogados de este país, tengan los conocimientos básicos para defender a un ciudadano, que así también lo tengan para promover causas justas y buscar, ¿verdad? Ayudar a esas personas necesitadas, no solo en el ámbito de la salud, aquí se enseña el ámbito de la salud, pero muchas veces lo van a hacer desde otros puntos de vista. Así que el estudiante clínico sale de aquí desarrollando destrezas eh, prácticas de evidencia, como presentarse al tribunal, como le había mencionado, desarrolla unas habilidades para crear políticas públicas. También nosotros lo exponemos ante otros abogados expertos en diferentes temas, los traemos a programas de radio para que ellos se vayan soltando, sí, y se expongan. Que no salgan a la calle cuando se gradúen y digan, pues no sé dónde estoy, no, usted sabe dónde está, lo que le falta es decidir para dónde va. Claro. Linet, ¿tu experiencia? Bueno, participar en este proyecto ha sido un recordatorio constante de que la justicia y la igualdad no son meras aspiraciones teóricas, sino más bien son principios que deben concretarse en la vida de todo ser humano, ¿no? Este trabajo que hemos ya, por lo menos yo llevo casi un año, ¿verdad? Entre los 2 semestres, ha sido una motivación constante a seguir preparándome como jurista con la convicción de que el derecho es una herramienta de transformación social y que nuestra responsabilidad va más allá de los tribunales. Se trata de servir, educar y acompañar a quienes más lo necesitan. Nosotros hemos tenido un sinnúmero de actividades y hemos compartido con diversas comunidades y mayormente con los pacientes de médica y como dice la licenciada, y hemos aprendido que el acceso a la salud y la justicia no siempre están garantizados y que la falta de información puede muchas veces convertirse en un obstáculo tan grande como la falta de recursos. Yo he sido testigo de cómo nuevos compañeros se han unido a esta clínica. Yo fui una de que llamé a varios el semestre pasado y los invité a que nos acompañaran este semestre.
y están con nosotros. Así que somos un movimiento colectivo donde cada estudiante, profesor y colaborador contribuye a sembrar semillas de cambio. Eh, Esta vivencia me ha confirmado que la abogacía no se trata únicamente de litigar, sino también de construir puentes con la comunidad, promover muchísimo la educación y velar porque nadie quede desprovisto de sus derechos. En este proceso hemos descubierto, por lo menos yo, que mi formación académica y profesional cobra un sentido mucho más humano y que la justicia y la igualdad, más que conceptos abstractos, son valores que nosotros debemos seguir en nuestras acciones diarias. Muy bonito, recojo de lo que has dicho, mm, que programas como este y quizás la misma existencia de la clínica de derecho en la Católica y en otras universidades Ujú, correcto. ayuda un poco a lograr mayores simetrías de poder. Y me explico. Cuando yo me enfrento a una aseguradora de verdad, de servicios médicos, me estoy enfrentando a un coloso Totalmente. y me estoy enfrentando a un ente, un organismo que tiene todo el poderío para contratar los bufetes de abogados que ellos decidan. Todas las herramientas lo hemos vivido, profesor. Éramos dos abogadas contra una batería de abogados de la aseguradora y esto lo hemos vivido. Claro, pero Acá. pero qué bueno que están esas dos abogadas, porque fíjate la asimetría de poder entonces, si voy yo como asegurado solito allá a ese proceso, que son procesos administrativos en muchos casos que no requieren que yo vaya asistido a abogado. Y esa es la importancia, ¿verdad? De darnos a conocer, que la gente sepa que nosotros existimos y que estamos aquí para abogar por los derechos de las personas que más lo necesitan. ¿Verdad? Este servicio es importante porque precisamente por eso, porque ahí en Puerto Rico no existe una, ¿verdad? Una clínica dirigida a a dar representación legal a ciudadanos que se le haya denegado un tratamiento y por eso es que, ¿verdad? En conjunto con la investigación que hizo la profesora Muñoz surge esta clínica. Y que gira todo esto alrededor de un derecho fundamental, quizás el más fundamental, que es el derecho a la vida, Totalmente. ¿verdad? Así que en muchas ocasiones lo que estamos defendiendo, a fin de cuentas, es eso, ¿verdad? Me gustaría que hablaran, ¿verdad?, de cuál es la política pública de la Ley 121, ¿verdad? Y cuál es la relación que esto tiene con el proyecto. Sí, la ley 121, la ley 121 para los que no la conozcan es la Carta de Derechos y Política Pública a favor del adulto mayor. Eh, es importante para mí, ¿verdad? Personalmente, que el ciudadano conozca esta Carta de Política Pública. Yo hace poco estuve hablando con una colega y ella es en la in-house de un hospital y hablábamos cómo hoy día muchas personas, y es algo triste, ¿verdad? Lo que voy a decir, abandonan al adulto mayor en los hospitales, en las casas, ¿verdad? En los hogares, eh, los dejan a sus riendas y no toman en consideración que esta población ha aportado mucho a nuestro país y lo están dejando. Hay un problema grave, profesor, sobre esta, ¿verdad? Esta problemática que se está suscitando en los hospitales. De hecho, mira, cuando me preparaba, ¿verdad?, para ver qué les preguntaba a ustedes, pues busqué este artículo que te mencionaba al principio de la ola plateada y allí busqué unos datos censales del último censo de Puerto Rico y nos decía que había cerca de 100,000 adultos mayores que vivían solos, que vivían solos. Así que fíjate que en Puerto Rico hay este valor, porque en Estados Unidos la gente voluntariamente, a veces a los 50, se retiran y se van a una comunidad de retiro. Y allí pues hay otras personas y hay unos apoyos y hay unos servicios médicos. Pero aquí el adulto mayor en Puerto Rico, esta cultura, y esto es algo que hemos visto, estudios sobre estudios que hemos hecho sobre adultos mayores, le ponen un gran valor a su residencia. Totalmente. Y de aquí no me saca nadie.
Y yo muero aquí, yo me voy de aquí, Dios mío. como dicen, con los pies para el frente. No se quieren ir, esa es su casa y la defienden hasta el final. Por eso, pero entonces a veces ya no tienen en esa casa un sistema de apoyo y el seguro médico te denegó. Y si no hay unos organismos como ustedes o no se conocen esos servicios, pues ese adulto mayor está muy solo, enfrentándose, como decíamos ahorita, a unos grandes colosos que en ocasiones tienen alguna responsabilidad social, pero a veces ponen personas muy celosas allí a tomar decisiones burocráticas, ¿verdad? Y en ese proceso, pues a veces se pierde un poco la humanidad y un poco veo que proyectos como el tuyo, pues, o el de ustedes, buscan traer esa humanidad de vuelta al proceso, ¿verdad? Y ahí es que hablando un poquito, ¿verdad? Abundando sobre el tema, los temas de política pública, vemos que, vamos a ver que la ley 121 le garantiza unos derechos al adulto mayor, pero están plasmados en una ley. La pregunta o la controversia es si esos derechos se le están garantizando realmente al adulto mayor. El gobierno está haciendo algo, y digo algo, ¿verdad? No de una mala manera, sino algo para que estos adultos mayores salgan de su casa, tengan, ¿verdad? Una vejez o una calidad de vida ahora que se pudieron retirar. ¿Qué va a pasar cuando seamos nosotros los que estemos en esa posición? ¿Esperamos lo mismo que está viviendo el adulto mayor actualmente? Mira, yo parte de estos proyectos que he hecho con adultos mayores me llevaron una vez a trasladarme a Granada, a Andalucía, y como parte del proyecto o programa de seguridad social, allí los adultos mayores que viven solos se les provee una especie de collar, que has visto que acá se vende eso, donde si ese adulto mayor se cae o está sufriendo, pues si se cae suena y si no, pues la persona puede apretar y pedir ayuda y eso te lleva a los servicios médicos. Fíjate que eso es parte de los servicios que se dan. Aquí hay otros servicios a veces superfluos que dan los seguros, los platinos, ¿verdad? Y fíjate que algo tan fundamental para el que vive solo, pues esos 100,000 plus adultos mayores que viven solos, eso sería algo fundamental. Que si se caen, que si se accidentan, que si están sintiendo que no se pueden mantener de pie por alguna razón, o sienten que le está dando un ataque, pues aprieta un botón y eso pues lo conecta directamente con un centro de mando. Así que son cosas, ¿verdad?, en las que hay que pensar, esas políticas públicas que estamos hablando. Y no es que no haya dinero, No. porque a veces con el mismo Medicare de la persona y con se puede jugar con eso del seguro social y el Estado también a veces se gasta dinero en cosas que son poco edificantes, ¿verdad? Y ahí hablemos ¿verdad? Del acceso a los servicios de salud realmente existe, porque prevenir también es salud. Entonces no podemos esperar que el adulto mayor que dio tanto, ¿verdad?, a nuestro país, a nuestra familia, esté en un estado de gravedad para nosotros darle en una calidad de vida. No, lo ideal es mantenerlo saludable y hay que decir que hay algunos seguros médicos de estos platinos que proveen algunos servicios preventivos, por ejemplo, una membresía a un gimnasio. Ujú. Y yo los he visto, ¿verdad? Yo he visto que grupos de adultos mayores van a los gimnasios y allí socializan y allí se ejercitan. Tienen su ratito Y de sí, sí, compartir. sí, sí. Y a la vez que, entonces, ¿qué te digo? Yo bajo los triglicéridos, bajo el colesterol, tengo menos estrés y eso me lleva a tener una mejor salud que puede redundar en un menor uso Claro. de los servicios médicos hospitalarios. Háblenos quizás entre ambas algunos derechos que se reconoce por esta Carta de Derechos del Adulto Mayor. Sí, Ujú. esta Carta de Derechos promueve en verdad o reconoce la necesidad de apoyar al adulto mayor para que participe plenamente, que verdad que es lo que estábamos hablando, de las actividades sociales y de una vida activa y productiva. La carta busca propiciar el envejecimiento activo y reducir el índice de dependencia. Surge como una iniciativa
precisamente, ¿verdad?, para el adulto mayor, para establecer una política pública clara y contundente en reconocimiento de esa aportación que han dado los adultos mayores a nuestro país. Traje un tema que aquí le hemos dedicado por lo menos un episodio del observatorio, el tema del envejecimiento activo. Y te decía fuera del aire que me preocupa a veces esta visión que se tiene del adulto mayor, que es alguien que necesita de todos los cuidados y de que no lo puedes tocar ni con el pétalo de una flor. Y la gente se olvida que muchos de los actores y actrices de Hollywood o son adultos mayores ya. Ahí tienes a un Keanu Reeves, ahí tienes a un George Clooney, ahí tienes a una serie de personas que, Jane que, que, Fonda. que, que, que tú no los vislumbras como un adulto mayor. Sí, tienen una vida activa, y no solo activa, siguen trabajando, que es, ¿verdad?, lo más interesante de todo esto. Bueno, Tom Cruise se sigue tirando de edificios, tú sabes, a sus 60 años. Pero, Claro, eso es otra, sí, sí. sin embargo, vemos eso mucho en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que emular en Puerto Rico para que nuestros adultos mayores tengan esa calidad de vida? Eso sería, ¿verdad? Sería interesante plasmarlo dentro de, ¿verdad?, de lo que es nuestra cultura, nuestras políticas públicas, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Sí, sí, fíjate, yo creo que se puede hacer una taxonomía aquí de adulto mayor dependiente y adulto mayor no dependiente. Y qué servicios y las políticas públicas deben ir hacia eso, ¿verdad? Tengo el adulto mayor no dependiente. Pues ¿cómo lo mantengo en ese estado de no dependencia? Y cómo mi seguro de salud me va a mantener en ese estado de no dependencia porque me va a costar menos. Claro, y ahí entonces volvemos a la importancia de conocer qué me pueden ofrecer, qué derechos tengo o qué servicios son compatibles con mi seguro de salud, qué puedo pedir o qué no puedo pedir. Porque muchas veces no sabían que tenían la membresía del gimnasio, muchas veces no saben que tengo una persona que me puede buscar a mi casa y llevarme a mi cita, o muchas veces no saben que tienen derecho a seguro ¿verdad?, a un tratamiento psicológico, debo decir. Clubes, yo he ido, por ejemplo, a administrar encuestas a clubes que son de los seguros médicos, donde van y se reúnen y tienen clases de salsa, tienen zumba, tienen actividades pasivas, ¿verdad? Y son parte de lo que incluyen esos seguros. Vamos a ir cerrando ya el programa y me gustaría, Dania, que me hicieras una reflexión final de verdad, de la importancia de tu programa dentro de la universidad, la escuela de Derecho y para los adultos mayores. Sí, gracias, profesor. Como reflexión final, podría decirles ¿verdad?, a las personas que nos están escuchando que no tengan miedo, en reclamar, en preguntar, en solicitar información, orientación, ¿verdad? No hay peor gestión que la que no se hace, y el derecho es rogado. Si usted no lo pide, no, ¿verdad? No hay manera de que pueda llevar a cabo un proceso judicial, o no necesariamente judicial. Muchas veces las cosas no llegan al tribunal o al ámbito administrativo, simple y llanamente, a lo mejor con una carta de buena fe y un diálogo entre las partes podemos lograr, ¿verdad?, que se le apruebe un servicio que usted a lo mejor está tratando de que se le dé, y le falta entonces que el abogado ponga sus manos dentro, o que este tipo de organizaciones ponga sus manos ahí y colaboren. Yo les diría que no tengan miedo, de llamarnos, de preguntar, de orientarse. Dicho sea de paso, ¿a dónde hacemos eso? Nos pueden llamar al 787-484-4342. Repítelo, por siete favor. ocho ¿Mm? siete 484-4342. Estamos ubicados en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Estamos a sus órdenes. Además, también se pueden comunicar a nuestro correo electrónico justiciaensalud@pucpr.edu. Justiciaensalud@pucpr.edu. En cuanto al adulto mayor, me gustaría hacer una reflexión
porque, ¿verdad? Yo tuve unos abuelos maravillosos que siempre se preocuparon por mí y que siempre quisieron verme abogada y mira, aquí estoy, Héctor. Así que yo les diría, ¿verdad? A los hijos, nietos, personas que tienen todavía al adulto mayor vivo y que pueden llevarlo, ¿verdad? A estas organizaciones y pueden traerlo a hacer cosas cotidianas, que lo apoyen, que, ¿verdad? Lo saquen, que les den tiempo, porque muchas veces no salen porque se sienten solos o no salen porque no hay nadie que los busque, los lleve, que, ¿verdad? Que busquen, traten de llegar a organizaciones que los ayuden. Si es que usted no puede. Claro. Pues gracias, licenciada. Gracias, Linet. Un bonito programa que hemos tenido hoy. Las tendremos en el futuro Un placer, claro para que sí, aquí estaremos. explicarle, ¿verdad? Seguir trabajando estos temas de derecho, de salud. Pues amigos, con esto llegamos al final de Desde el Observatorio. Los invitamos a escucharnos los lunes en Católica Radio o nuestra retransmisión en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist Desde el Observatorio o en Spotify. Así que nos vemos entonces la semana que viene. Hasta el lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.